Ya les apareció en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, por favor, grábenla. Entonces, acuérdense que lo del criterio del LeBeg es opcional. Los ejercicios y ejemplos que vengan en la evaluación los pueden hacer con las definiciones y teoremas de los temas anteriores, pero este criterio ayuda muchísimo con estos ejemplos. Aunque no se entienda medida cero, conjuntos de medida cero, las definiciones me refiero, aunque no se entienda la definición de conjunto de medida cero y de medida cero, la aplicación no es tan complicada. Entonces vale la pena saber usar el criterio de Lebesgue, porque con estos ejemplos se facilitan muchas cosas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es las definiciones de conjunto y medida cero. Entonces, vamos a ver esto primero. Diferencia entre conjuntos de medida cero y de contenido cero. ¿Quién sigue en la lista? ¿En qué letra me quedé? En la Z. A ver, Gabriel, te toca. No, Zaira ya había participado, ya me había ido al final de la lista. No, a ver, ¿en qué? Creo que estaba en la F. En la F de Fernando Gabriel López. Gabriela, ya te toca, ¿verdad, Gabriela? Muy bien, a ver. ¿Tienes micrófono, Gabriel? Bien, entonces, a ver. Bueno, chicos, espero no irritarlos con mi voz, es que sigo un poco ronco. Bueno, pues, ¿A ti sí te dio COVID? No COVID, pero me dio gripa, pero la infección de la faringitis me dio muy fuerte. Híjole, pero ya estás bien. ¿Por eso no te habías conectado? Aparte, ya casi veía a Gauss, pero pues ya estamos aquí. O sea, tuviste fiebre y todo. Sí, bastante. Híjole. Bueno, lo bueno es que ya estás recuperado. Sí, gracias. Bueno, recuerdo que el conjunto de contenido cero era aquel conjunto de discontinuidades que podíamos meter en una unión finita de intervalos y que entonces, la suma de la díctame la definición. Ok, voy. A es de contenido cero. Voy. Sí. Si A está contenida o es igual. Si para toda epsilon, es que la otra vez lo había olvidado. Okay. Para toda epsilon positiva, existe una colección de intervalos. I sub I, Ajá. desde I igual a 1 hasta N, cubierta. Tal que 1 A está contenida en la unión desde I igual a 1 hasta N de I sub I. Sí, 1. Ajá. Bueno, y la 2 sería... A está contenido en la unión desde I igual a 1 hasta N. Ajá. De los I sub I. Ajá. ¿Y 2? Ahora, la 2 te dice que la suma desde igual a 1 hasta N de las longitudes de esos I sub I, de esos intervalos, sea menor que epsilon para toda epsilon positiva que ya habíamos definido. Muy bien. Y ya, ¿verdad? Ajá. Y digamos, ya de aquí le puedo casi dictar la otra definición.
Exacto, porque es muy parecida, pero espérame tantito. Ok. Este, ¿alguien tiene duda con qué cosa es una cubierta? Ok, entonces seguimos con medida. Déjame tomarle foto a esta punta y mandarlo por el WhatsApp. Bien. Va. A ver, Entonces, aguántame tantito. Vamos con Gabriela. Ya, tú ya me dijiste esa definición. oh, ya me salvé. Bye. Bye. Gaby, ¿andas por ahí? Creo que seguías en la lista. Gabriela. ¿Gerardo? Ah, andas ahí. ¿Tienes micrófono, Gabriela? No. Ok. ¿Me puedes decir, fíjate, tienes ahí a la mano la definición de conjunto de contenido cero, ¿verdad? La tienes aquí, mira. ¿Cuál es la diferencia si aquí pongo en lugar de contenido en esta definición, pongo medida? ¿Qué cambia de todo esto? No, aquí siguen siendo intervalos, pero es para Gabriela la pregunta. Gabriela. A todo el mundo le queda claro que estos son intervalos, ¿verdad? Intervalos abiertos. No tiene que ver con sexo, tiene que ver con nombre. ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Qué pasó, Christopher? Ajá, va la definición de cubierta. Entonces, fíjense, esta es una definición general, general. Entonces, tomo un conjunto en R cualquiera y tomo subconjuntos de R. La colección de conjuntos de R es una cubierta de A si A está contenido en la unión de todos los UIs. ¿Cómo ven esta definición? Entonces, ay,
A ver. No te entendí, Gabriel. Ah, parece. Parece la primera propiedad de los conjuntos de contenido y medida. Sí. Ajá. Es que, fíjense, ¿se acuerdan? Esto de las cubiertas es como la noción básica de un buen tapicero. ¿Se acuerdan de esa analogía con la tapicería? Entonces, nuestro conjunto A es el conjunto que queremos tapizar. ¿Qué significa tapizar bien, por ejemplo, un sillón? Pues tener suficiente material para cubrir todo lo que se tiene que cubrir. ¿Sale? Entonces se necesitan los pedazos adecuados. Se necesita la cantidad de material suficiente. Entonces, en nuestra idea de tapicería, A es el sillón, lo que necesitamos tapizar. Y UI son los pedazos de tapices con los que vamos a hacer la tapicería. Entonces, eh, simplemente una cubierta es el nombre que recibe el conjunto de pedazos de tapices con el que vamos a cubrir el objeto en cuestión. Esta es la definición más general de cubierta. Es una colección de conjuntos dentro del mismo espacio. Está aquí A, está en R. Entonces tomamos conjuntos en R y lo que queremos es que con esta colección podamos cubrir A. Por eso, A tiene que estar contenido en la unión de todos ellos. ¿Hay alguna duda de lo que es una cubierta? Bien. Déjenles mando esta foto. Entonces, en cálculo 2 solo hemos considerado cubiertas de intervalos. Las, además, los intervalos los hemos tomado abiertos. Pueden ser cerrados o semiabiertos. ¿Sale? Además, hemos considerado cubiertas finitas e infinitas. Siempre numerables.
Bien. Entonces, regreso contigo, Gabriela. Entonces, fíjate, tienes ahí a la mano la definición de qué significa que un conjunto sea de medida cero. Aquí está. Entonces, te preguntaba que cuál es la diferencia y me decías que la diferencia es la unión. No, eso va a ser igual, porque para que sea de medida cero, de todas formas tienes que tomar una cubierta, es decir, que A está contenido en la unión de los intervalos. ¿Está claro? Entonces, voy escribiendo la definición. Entonces, un conjunto es de medida cero, sí que empieza igualito. Para toda epsilon positiva, ¿qué cosa, Gabriela? ¿Qué sigue? No, no existe existe la cubierta, existe la colección de intervalos. ¿Te queda claro? Existe la cubierta, que es, la cubierta es la colección de intervalos. ¿Te queda claro, Gabriela? Ok, pero ¿cuántos vamos a tomar ahora? No, ese es justo aquí, para contenido cero, es una cubierta finita. La diferencia con medida cero es que ahora la cubierta es un conjunto infinito. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tomar? Tantos como números naturales. ¿Te queda claro, Gabriela? Entonces, vean la diferencia, es muy, muy sutil. En la de medida cero, en la de medida cero, la cubierta es infinita. El índice lo toman en todos los naturales. Mientras que en contenido cero, la cubierta es finita. ¿Cuántos intervalos van a tomar? N. ¿Está claro? Bien. A esta le llamamos cubierta abierta infinita de A. Tal que qué. Bueno, para que sea cubierta, pues A tiene que estar en la unión de todos los intervalos. Y dos, ¿qué debe de pasar? Que la suma de, esto es igual, la suma de las longitudes de todos los intervalos tiene que ser menor que epsilon. Pero como tenemos una infinidad de intervalos, tengo que considerar todos. Entonces, y tengo que tomar todos los intervalos que ahora son una infinidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser de contenido cero y de medida cero? Que los de contenido cero los puedes cubrir con una cantidad finita de intervalos, mientras que los de medida cero los puedes cubrir con una cantidad infinita de intervalos. Y habíamos visto el teorema de que si A es de contenido cero,
Entonces, A, bueno, es de medida cero. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Quién sigue en la lista? Después de Gabriela. Gerardo Ramírez, ¿estás ahí? ¿Tienes micrófono? Ok, no te preocupes. De este teorema, ¿te acuerdas de este teorema? ¿Se vale el regreso? No, ejemplo. De ese teorema no se vale el regreso. Ejemplo. Pues uno sencillo. ¿Alguien que le ayude a Gerardo? No, se están confundiendo entre funciones integrables y conjuntos de medida cero que no sean de contenido cero. Eh, Ahí está la diferencia. A ver, aguanten tantito con lo que están escribiendo. Están mezclando la idea de qué significa que una función sea integrable. Claro, ¿por qué es la confusión? Porque estamos viendo que depende de cómo es el conjunto de discontinuidades. La integrabilidad depende de eso. Pero una cosa es que la función sea integrable y otra cosa es qué cosa es un conjunto de contenido cero y qué cosa es un conjunto de medida cero. No hay que confundirse, están relacionados. El conjunto de Cantor es de contenido cero, por lo tanto es de medida cero. Entonces, aquí el ejemplo que me parece más interesante son los racionales, como comentaron ahí. ¿Por qué? Los racionales son de medida cero, por ser un conjunto numerable. Infinito numerable, ¿verdad? ¿Y qué teorema habíamos visto? Que si la cardinalidad de A es menor o igual que la de los naturales, entonces A es de medida cero. ¿Sale? Noten, vamos a hacer una observación. Ah, sí, por lo mismo, otro ejemplo. Eh, los naturales son de medida cero, ¿verdad? Sale. Ahora, vamos a hacer una observación. Pregunta,
¿Los naturales son de contenido cero? ¿Por qué? Fíjate, Jorge, aguanten tantito, Jorge. El conjunto de Cantor no solo es infinito, sino que es infinito no numerable y aún así es de contenido cero. El conjunto que dio Jonathan en el minuto 11:33, el conjunto de puntos de la forma 1 entre n, ese conjunto también es de contenido cero, aunque no se haya probado, y es un conjunto infinito. Ajá, la distancia entre todos o sea, de dos naturales consecutivos es 1. ¿Por qué no puede? A ver, aguántenme tantito. A ver, los intervalos que estamos considerando son intervalos acotados para las cubiertas, ¿sale? Y dice, ¿dónde estaba aquí? Gabriel dice, no puedes cubrirlo con una cantidad finita, porque miren, si tienen una cantidad finita de tapices y cada uno de los tapices es un conjunto acotado, cuando unan todo, lo que puede, la unión de intervalos, la unión finita de intervalos acotados es un conjunto acotado. ¿Está claro? A ver, Jonathan, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Muy bien. A ver, aquí hay una confusión. Gabriel dice, no se puede cubrir con una cantidad finita, porque estamos pensando que son intervalos acotados. Ajá. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, ahorita ponías, sí puedes, pero tu intervalo grande ya es muy largo en longitud. ¿A quién le contestabas eso? Ah, pero ese es el otro Jonathan, perdón. Ah. Jonathan Méndez, ¿tienes micrófono? Sí, aquí estoy. Bien. Es que Gabriel dijo que no puedes cubrir con intervalos finitos a todo el conjunto de los naturales, y yo digo que sí, ¿Por qué? que sí, porque si tu intervalo empieza un poquito antes del cero y abarca hasta el n, y los demás abarcas uno a uno, o sea, digamos que empiezas desde el final y luego te regresas al cero, entonces ya los cubriste, pero un intervalo va a quedar al menos de longitud uno, que es mayor que epsilon. Pero fíjate que ahorita son dos preguntas diferentes. Déjame anotar esa parte. Los naturales son de contenido cero. Esta es la pregunta que yo les hice. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿N tiene cubierta finita? Entonces, pregunta para todos. ¿Está claro que si un conjunto no lo puedes cubrir con una cantidad finita de intervalos, ya no puede ser de contenido cero? ¿Jonathan?
¿Perdón? Si un conjunto no tuviera cubierta finita, o sea, no lo puedes cubrir con una cantidad finita de tapices, ¿estás de acuerdo que ya no puede ser de contenido cero? Sí, Ok. Entonces, por eso es relevante la pregunta 2. ¿Sale? sí. Gabriel lo que decía es que los naturales no tienen una cubierta finita. Ajá. Y lo que tú estabas diciendo es que no puedes tomar una cubierta finita que a la vez la suma de las longitudes sea pequeña. Pero Así es. vamos primero con la pregunta 2, porque si no la 1 ya se hace más enredada. ¿Está claro? Sí, Bien. Entonces, Jonathan dice, Gabriel decía que los naturales no tienen cubierta finita. Entonces, si solo estamos considerando intervalos acotados, ¿estás de acuerdo que no podríamos cubrir con una cantidad finita de intervalos acotados a los naturales? sí. Bien. Entonces, déjame anotar esa observación aquí. Como estamos considerando intervalos acotados solamente, entonces n no tiene cubierta finita. Y por no tener cubierta finita, n no es de contenido cero. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? Gracias, Jonathan. Ok. Entonces, ¿cuál es la observación? Espérame. Entonces, ¿cuál es la observación? Que si A es de contenido cero, entonces A es un conjunto acotado. ¿Está claro? Mientras que hay conjuntos no acotados como los racionales o los naturales que son de medida cero. ¿Sale? Apenas descubrí que es TikTok y estoy sorprendido de eso. Luego hablamos de eso. Déjenles mando las fotos de los apuntes. Bien. Entonces, ¿hay alguna duda de... ¿Hay alguna duda de la diferencia entre contenido cero y medida cero? Ah, mira, les voy a enseñar una foto de cuando era estudiante y tenía pelo largo, miren. Apareció aquí en las hojas de reuso.
Hace muchos años. Gracias. A mí no me molestan los piropos, ¿eh? Gracias, gracias. Bien. ¿Hay alguna duda de la diferencia entre conjuntos de contenido cero y los de medida cero? Quiero pensar que son piropos sinceros. Aunque viven el engaño. Luego les enseño la foto bien. Vamos a retomar el asunto. A ver, ¿hay alguna duda de la diferencia entre contenido y medida cero? Fíjense, la idea de los de medida cero es que tenemos una infinidad de pedazos de tapicería para poder tapizar el conjunto, mientras que los de contenido cero solo podemos usar una cantidad finita. Entonces, claro que hay conjuntos que vas a poder cubrir con una cantidad infinita de intervalos que no pueden ser cubiertos con una cantidad finita de intervalos. ¿Está claro? Bien. Ahora, aquí el concepto más importante es el de medida cero. Ese es realmente el más importante porque más adelante en otros cursos van a ver otras generalizaciones de la integral y van a empezar con el asunto de medida cero. Ya lo de contenido cero casi no, tal vez nunca más lo vuelvan a ver. Lo que sí, el concepto que sí es importante para el futuro es el de medida cero. ¿Sale? Bien, yo hasta ahí dejaría el repaso del temario de integrabilidad. Lo que discutimos de la oscilación puntual y la oscilación en intervalos eran conceptos que íbamos a usar para la demostración del criterio de Lebesgue, pero no me interesa tanto obviamente no me interesa que se sepan la demostración del criterio de Lebesgue. La discutimos, les platiqué una idea solo para que vieran que la técnica era muy parecida a las cosas que ya veníamos haciendo. Que había que dividir la diferencia de la suma superior e inferior en dos partes, en la zona roja y en la zona que luego se hizo verde. O sea, una zona donde tenemos controladas las bases de los rectángulos y las separamos de la zona en donde lo que controlamos son las alturas de los rectángulos diferencia. ¿Alguien tiene duda de a qué me estoy refiriendo cuando hablo de los rectángulos diferencia? Les hago un dibujo por si acaso, miren. Acuérdense que F, para demostrar que F es integrable, podemos usar el criterio de Cauchy. Este sí es el que se lo tienen que saber muy bien. Así es, Gabriel. Lo que pasa es que en clase, con el gis amarillo usé amarillo, pero aquí no tengo pluma amarilla y usé pluma verde. Por eso ahora le dijimos zona verde. Pero es la misma que la amarilla. Bien. Entonces, ¿qué dice el criterio de Cauchy?
Pues que f es integrable si, solo si, para toda epsilon positiva existe una partición del intervalo B tal que la diferencia entre la suma superior e inferior es menor que epsilon, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve esto en el dibujo? Aquí está el intervalo B. Aquí está el intervalo xi menos 1, xi. ¿Sale? Aquí está el valor del ínfimo en este subintervalo. Y aquí está el valor del supremo en este subintervalo. Entonces, en este subintervalo, el rectángulo cuya base es este intervalo y la altura es la diferencia entre el supremo y el ínfimo, este es el rectángulo diferencia. Y esta área, en un intervalo es la que aparece aquí. Cuando sumamos todos, las sumas de estos intervalos diferencia es lo que me aparece aquí. ¿Está claro? Esto sí es muy importante tener claro que esta diferencia es la suma de estas áreas. ¿Hay alguna duda? Bueno. Déjenme ver. Ah, les mando foto de esto último, ¿verdad? Sale. Con eso terminaría el repaso del tema de integrabilidad. ¿Alguien tiene duda? Ok. Antes de pasar a lo de métodos de integración, ¿hay alguna duda de la guía? Déjenme prender la cámara de... Ah, ¿cuál es la duda, Jorge? ¿Tienes micrófono, Jorge? Sí, sí lo pueden usar. Pueden usar todos los teoremas vistos en clase y las definiciones y los ejemplos. A lo mejor te conviene usar... ya, sí, ya, para que nosotros no escuchemos el ruido. Ok, está bien. Bueno, pues, si ya no hay más dudas, déjenme nada más ver algo de lo que necesitamos ver para el examen. A ver.
¿Está Catherine conectada? ¿Cómo, cómo vas con el problema técnico para poder hacer el examen? Déjenme guardar ahorita tantito esta compu y ahorita la vuelvo a poner. A ver, calma, no hagan spam, por favor. Porque, Catherine, tu problema era de conexión, ¿verdad? No, y te falta cámara. Es correcto, Catherine, te falta cámara. Ok. Urge que veas eso para que se pueda hacer lo del examen. Acuérdate que si necesitas, o sea, si te hiciera falta dinero, podemos hacer la cooperación y no te preocupes por lo del dinero. Si hay alguna otra dificultad, por favor, mándame un WhatsApp o mándame un correo para que veamos cómo lo vamos a resolver, pero necesitamos ya hacerlo urgentemente. ¿Está bien, Catherine? Ok. Sale. Gracias. Luego, Andrea Cabrera, ¿está conectada? ¿Cómo vas? Te falta cámara también, ¿verdad? Ok. A ver, esperen los spameadores. Ok, el fin de semana, muy bien. Ok, nada más hay que tener cuidado con las medidas de higiene, ¿no? A lo mejor, o sea, si van a comprar otra cosa, pues aprovechen y compren la cámara, pero no hay que estarse exponiendo. Ok, sí, también con el amplificador de señal se puede mejorar la conexión. Va. Bueno, oigan, espérenme, María Regina andaba aquí, pero creo que no sé si siga conectada. A ver, déjenme ver. María Regina, ya, ya no la veo. Sí, ella me había dicho también que ya lo iba a resolver. Ok, o sea, ya entiendo que ya. Luego, Ángel Ariel, sí, ya lo está checando, exacto. Ángel Ariel, ¿estás conectado? No lo veo. ¿Alguien lo conoce? Ok, ¿sabes? Tengo registrado que a él le faltaba cámara, José, ¿es correcto? Ángelo y José Luis. Ok, este, necesitamos saber como cuándo, si va a poder tener la cámara o qué onda, ¿sabemos algo? Ok, a ver qué te dice. Luego, Ana Carla Flores, ¿está por aquí? Creo que es de las compañeras que no se ha podido conectar.
Ah, ok, le falla el internet. Pero, ¿saben si está viendo los videos de las clases? Ok, ¿está en tu equipo, Alejandro? Ok, ¿cómo van con la guía? ¿La estás discutiendo con ella y y el resto de tu equipo? Ok, entonces va a ser muy importante que ustedes la estén acompañando para que no se pierda del todo, por favor. Eh, hay que ver, hay que ver qué opción se puede tener con Ana Carla para que se pueda conectar. Luego está Iker Sánchez. No lo veo. ¿Alguien conoce a Iker Sánchez? ¿Saben si se está pudiendo, si está pudiendo ver los videos de las clases? ¿Saben si está en el grupo de WhatsApp? Ok. ¿Le pueden pedir a Ana Carla y a Iker que me mande un WhatsApp para ver cuál es la situación concreta de ellos y ver qué se puede hacer, por favor? Sale. Pero lo antes posible, por favor. Luego, eh, Gabriel ya se conectó, estaba enfermo. Joel Posadas, ¿está o saben de él? ¿Alguien conoce a Joel Posadas? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Joel? ¿Tiene problemas de conexión o le falta equipo? Ok, ¿le puedes decir igual que me mande un WhatsApp, por favor, para ver lo antes posible, para ver qué vamos a hacer con ellas? Va. Eric Villagrán, ¿alguien conoce a Eric Villagrán? Eric, este, ¿sabes él qué problema tiene? ¿Es de conexión? ¿Le has hablado por teléfono? ¿Le podrías hablar? A ver si te contesta. Va, esperamos mientras. Entonces, miren, de acuerdo a la lista que anotamos el otro día, este,
Ahorita tengo registrados 4 que no se han podido conectar y los demás están en proceso de resolver su problema técnico. Ah, falta Ángel Ariel. También avísenle a Ángel Ariel que me escriba, por favor, a ver cuál es la situación de él. Entonces, miren, algo que podemos hacer, porque no quisiera que este examen quede tan lejos después de Semana Santa. Entonces, ¿cómo ven que el examen lo hagan todos? O sea, está resuelto para casi todos. Entonces, que el examen sea el viernes para el grupo y los compañeros que van a resolver la parte técnica a lo largo del fin de semana o unos días después, les hacemos a ustedes el examen después. Sí, este viernes, ¿cómo ven? Sí, vamos a discutir el problema 4 de la guía, pero como eso no viene en el examen, o el sábado, a ver. Ajá. Estoy viendo cuándo podemos hacer el examen. Hay aproximadamente 10 compañeros con dificultades de conexión o de equipo. Una opción es esperar a que más los puedan resolver. O que el grueso del grupo presente el examen ya esta semana y los que tengan la dificultad técnica, les hacemos el examen después. Ok, la pregunta es, sí, esa es la cuestión, que la próxima semana es Semana Santa y se supone que son vacaciones, pero pues no podemos tener vacaciones. A ver, el lunes. ¿Alguien puede poner una encuesta en el Face? A ver, no saturen los mensajes, calma. Primero lo que tenemos que votar es si el grupo lo hace esta semana o la siguiente. Ok, ok. A ver, nada más aguanten. Eric David dice que Eric Villagrán no se ha podido conectar por falta de tiempo. Me gustaría, o sea, eso, no sé si eso significa que está abandonando el curso o qué. Me gustaría poder hablar con él para ver qué está pasando, a ver si es posible. ¿Le puedes avisar que me mande un WhatsApp, que me marque o que me diga cómo me pongo en contacto con él? Por favor, Eric David. A ver si hay alguna forma de apoyar. ¿Sale? Va. Ahora, ¿alguien puede hacer una encuesta en Face? En el grupo de Face, por favor.
¿Nadie? David. Sale. David Alonso, por favor, ¿puedes preguntar? Pregunta 1. Si el examen para el grupo, bueno, vamos a considerar, a favor o en contra, vamos a votarlo. A favor o en contra, ¿estás de acuerdo en que el examen 3 sea la próxima semana? Con dos opciones, sí y no. El, el dichoso Face. Sale. Por favor, contesten la encuesta. ¿Que no haga qué? Ah, lo del Face. Sí, seguiré tratando de librarme del Face. Ahora, no, ya me imagino. Ahora, bueno, suponiendo que que va a ganar, que sí se haga el examen la siguiente semana, este, suponiendo que va a ganar, había dos propuestas, que sea el lunes o el martes. Pues vamos a votar entre las dos, pero... Ah, pues se puede ir haciendo de una vez la encuesta. A ver, David, ¿puedes poner otra vez ¿puedes poner esa pregunta? ¿Qué día quieres que sea el examen? Y solo la opción de lunes o martes, por favor. Bueno, entonces, mientras van votando, vamos avanzando con lo demás. A ver, regreso a la cámara de la hoja. Bien. ¿Qué duda hay? ¿Alguien preguntó del ejercicio 4? ¿Quién preguntó? Se están haciendo las encuestas, Juan Alexis, para definir si se hace el examen. Se está haciendo la encuesta en el Face. Si se hace el examen y qué día sería el examen. Ahora, ¿quién preguntaba del ejercicio 4?
¿Quién abrió su micrófono? Milton. ¿Andas por ahí, Milton? Ah, ya lo cerró. Sí, aquí estoy. Ah, ¿tú tenías duda del ejercicio 4 de la guía? No, yo no pregunté. Ah, ok. Pero, Sí. ¿ya hiciste el ejercicio? No, no, todavía no. Es el de doble asterisco, ¿verdad? Sí. No, todavía no lo hago. ¿Tienes equipo? Sí, sí tengo equipo. Ok. ¿Y le tocó a alguien desde antes o cómo va? Ah, ya está Montserrat que preguntó. Ok. Bueno, pero tu equipo, ¿le tocó a alguien o tienes micrófono, Montserrat? Oye, Milton, Mande. ¿alguien de tu equipo lo ha estado trabajando o qué hicieron con ese ejercicio? Pues entre todos lo hemos estado comentando, pero aún no lo tenemos bien. Ok. Montserrat, ¿tienes? Gracias, Milton. Sí, de ¿Tienes? nada. Ok, sale, Montserrat. Entonces, a ver, vamos. ¿Cuál es la duda del ejercicio 4, Montserrat? ¿Monse? Pero, ¿qué es lo que... es que el problema es que dices hay mucho ruido y que no puedes hablar. A ver, vamos a... A ver, para poder leer el ejercicio. ¿Estuviste en la clase cuando Yadira expuso el conjunto de Cantor, Montserrat? Ok. Entonces, como te acordarás, el procedimiento era el siguiente. Tienes el intervalo 0,1, lo divides en 3 partes iguales y quitas el intervalo abierto de en medio. Te quedan 2 intervalos de longitud 1/3. Cada uno lo divides en 3 partes iguales y quitas esa tercera parte de en medio. Y sigues haciendo lo mismo con cada subintervalo. Cada intervalo lo divides en 3 partes iguales y quitas el intervalo de en medio. Y con eso obtienes el conjunto, lo haces una infinidad de veces y con eso obtienes el conjunto de Cantor clásico. Entonces, el ejercicio de 2 asteriscos es hacer algo parecido, pero en lugar de dividir en 3 partes iguales, vas a dividir en 5 partes iguales. 5, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si tienes el intervalo 0,1, más o menos así. La idea es que sean intervalos iguales. Ya se está viendo muy feo la pantalla. Bueno, entonces, el ejercicio viene en 2 partes.
La primera parte solo vas a quitar el quinto de en medio. Luego cada subintervalo lo vuelves a dividir en 5 partes iguales. A ver, espérame, porque necesito revisar qué dice el ejercicio. A ver. Entonces dice, la parte A, ¿no? Estamos en la parte A. Ajá, entonces, no es como lo hice aquí, porque fíjense qué dice el inciso A. El inciso A dice que lo divides en 5, quitas el en medio. Y luego a cada intervalo grandote que te queda aquí, al intervalo grandote, lo divides en 5. ¿Sale? Entonces va otra vez al dibujo. Entonces, en el inciso A, en el primer paso quitas este de en medio. ¿Y luego qué dice? Dice, de los dos intervalos que te quedan, que son este y este, ahora a estos los divides en 5 partes iguales. Y haces el mismo procedimiento, quitas el quinto de en medio. Entonces tendría que ser algo así. Quitas este. ¿Sale? Hasta aquí, ¿queda claro cómo es el procedimiento? Montserrat. Bueno, y los demás, pero Montserrat. Entonces fíjate, ¿qué te dice el ejercicio? Tienes que calcular cuánto suman las longitudes de todo lo que quitaste. En el primer cacho, las longitudes de lo que se quitó. Entonces, primero quitaste un quinto. Luego, este mide 2/5. Chin, tapa mi mano. El intervalo grande de acá mide 2/5. Y el intervalo grande de acá mide 2/5. Entonces, cuando divides en 5 partes iguales a este intervalo, ¿cuánto mide el intervalo de en medio? 2/25. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces tienes 2/25 más 2/25, te queda 4/25. Que lo voy a poner así como 2 a la 2 sobre 5 a la 2. Esto suma las longitudes de lo que hemos quitado en el paso 2. Tienes que ver cuánto estás quitando en el paso 3, en el paso 4. Tienes que ver cuánto quitas en el enésimo paso.
y luego tienes que seguir las instrucciones que trae el ejercicio. Básicamente, ustedes lo que tienen que hacer en los dos incisos es, además de saber la construcción, hacer la construcción, saber hacer estos cálculos de aquí. Sí, eso es lo que dice la instrucción. Sí, cada intervalo que queda, pero es que fíjate que cuando quitas el quinto de en medio, mira, lo voy a hacer otra vez aquí. Tú divides en 5, pero cuando quitas el de aquí, te quedan dos intervalos. ¿Cuál? El que va de 0 a 2 quintos y el que va de 3 quintos a 1. Y estos son los que divides en 5 partes iguales, como dice ahí, porque fíjate lo que te dice el ejercicio. Que cada uno de los intervalos que quedan del paso anterior, hay dos formas de entender eso. O se lo quitas a estos, o se lo quitas a los quintos, y te van a salir cuentas diferentes. Si a cada uno de estos quintos le quitas un quinto, te van a ir saliendo más y más intervalos. Y lo que vas quitando es otra cantidad. ¿Sale? Pues hagan la cuenta con los dos para que vean la comparación de que les queda distinto. Porque luego, en la parte B, ¿qué dice? En la parte B dice... ¿Qué dice la parte B? En la parte B tienes tu intervalo 0, 1, divides en quintos y hay que quitar 3 quintos de en medio, o sea, vas a quitar todo esto. Y luego haces lo mismo con este y con este, divides en 5 y quitas el intervalo grandote que está en medio. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? Entonces pasamos ya a métodos de integración. De nada. Bien. Entonces vamos con métodos de integración. Que esto ya lo empezaron con Yadira. ¿Qué han visto con Yadira hasta el momento? Sustitución. ¿Qué más? Cambio de variable. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué otro? Por partes. ¿Qué más? Fracciones parciales ya empezaron.
Ok, solo empezaron. Sale. ¿Qué más han visto? La- las fórmulas básicas que le llamo yo, ¿cuáles son esas? Definición de función primitiva. Muy bien. Sí, ¿cuáles son las fórmulas básicas? Bueno, que la integral de f más g es la integral de f más la integral de g. La integral de una constante por f es igual a la constante por la integral de f, ¿verdad? Luego, que la integral de x a la n es ¿cuánto? X a la n más 1 entre n más 1. ¿Qué más? ¿Esto para qué valores de n? Yo voy a omitir la constante. ¿Ok? ¿Y cuánto vale la integral de 1 entre x? Logaritmo natural de x. ¿Para qué valores de x se vale esta fórmula? Si no ponen valor absoluto, esta es con x positiva. ¿Sale? Ahora, si ponen valor absoluto de x, ¿para qué valores de x? ¿Cómo ven? ¿Para x negativa o distinta o menor que cero? A ver, hay dos opciones ahí. Primera cosa, si derivamos esto, ¿cómo nos debe de quedar? Si x es positiva, es la misma fórmula que aquí arriba, ¿verdad? Pero si x es negativa, ¿cómo queda la derivada de esto? Pues es logaritmo natural de menos x. ¿Y la derivada cuánto es? Déjenme poner aparte para tener la lista aparte. A ver, si x es negativa, entonces logaritmo natural del valor absoluto de x es igual al logaritmo natural de menos x, ¿verdad? Y ahora, la derivada del logaritmo natural de menos x es igual a ¿cuánto? A 1 entre menos x por la derivada de abajo, por la regla de la cadena, que es menos 1, que es 1 entre x, pero ahora ya con x negativa y sí me da la derivada que quería. La derivada sí nos da 1 entre x. Entonces, esta fórmula se vale tanto si x es positiva como x es negativa. Entonces, esto se vale cuando x es distinta de 0. ¿Está claro? ¿Gabriel? Sale. Bien. ¿Qué otra fórmula? Pues
¿Qué pasa si la n fuera menos 2? Por ejemplo, x a la menos 2 es igual a 1 entre x cuadrada. ¿Cuánto vale la integral de 1 entre x cuadrada? Pues sería la integral de x a la menos 2, ¿no? ¿Y cuánto nos tendría que dar? X a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿Esto a cuánto es igual? X a la menos 1 entre menos 1, que es menos 1 entre x. O sea que la fórmula que habíamos puesto aquí también se vale cuando la n es negativa, cuando n es menos 2, ¿verdad? Y cuando n vale menos 3, vuelve a funcionar. ¿Están de acuerdo? El caso es que vale para todas las n's, no solo naturales, sino enteras, pero diferentes de menos 1. ¿Está clara esta fórmula? Con esta observación adicional. ¿Sale? Bien. Oigan. ¿Y qué pasa con x a la pi? ¿Cuánto vale esa integral? A ver, voy con la lista de participación. Después de Gabriela. ¿Quién sigue? Gerardo. A ver, Gerardo, ¿andas por ahí? Gerardo Ramírez. Ya pasaste. Guadalupe León, ¿andas por ahí? Guadalupe. Ok, no importa. ¿Sabes cuánto vale esta integral? Necesitas una función que al derivarla te dé esta, ¿verdad? Sale. Pero cuando derivas x a la un exponente distinto de menos 1, cuando derivas x a la alfa con alfa distinto de menos 1, ¿cómo te queda la derivada de x a la alfa, Guadalupe? ¿Te sabes esa fórmula de derivada? Es básica, ¿verdad? Ah, sí, distinto. Guadalupe. ¿Ya se te olvidó cómo derivar?
Eso. La derivada es alfa por x a la alfa menos 1. Luego revisan. Esa es la pregunta interesante, ¿verdad, Edel? Ahorita repasamos eso, porque es de cálculo 1, ¿verdad? Pero a lo mejor no todos lo vieron. Ahorita revisamos eso. Pero esta es la derivada. Entonces regreso contigo. Bueno, vamos a ver, ya me dijiste esa formulita. ¿Quién sigue después de Guadalupe? ¿Quién sigue después de Guadalupe? Jania. ¿Andas por ahí, Jania? ¿Tienes micrófono? Ok, pero ya me puede, fíjate esta fórmula. Ahora, ¿me puedes decir cuánto va a valer esta integral? Sale de esta fórmula. Piénsale. ¿Le estás pensando o estás atorada? Porque cuando la alfa vale menos 1 es la función 1 entre x. Ok, Jania, sigue pensando. Cuando alfa vale menos 1, la función es 1 entre x y la integral de la 1 entre x es logaritmo. ¿Está claro, Jonathan? ¿Sí? Es que sí, me revolví. O sea, la fórmula de la derivada también vale cuando alfa es menos 1, ¿verdad? Solo que la fórmula que voy a anotar ahorita, ¿cuál es la fórmula que quiero anotar ahorita? La fórmula de cuánto vale la integral de x a la alfa. ¿Sale? ¿Para qué valores de alfa? Para valores de alfa distinto de menos 1. ¿Sale? Entonces ya aquí le pongo alfa distinto de menos 1. Esto es lo que quería poner. Entonces, esto se vale para las otras alfas. Ya. Es una restricción para la fórmula de la integral. Aquí sí es restricción. ¿Pero esto cuánto vale? Jania, ¿cómo vas? Ahorita vemos si es mayor que 0 o no. O no. Ahorita aclaramos este lío. Pero esta integral ya te salió, Jania. Es que fíjate. A ver, voy a preguntar aquí. X a la pi menos 1 entre pi menos 1. Fíjate. ¿Qué pasa si derivas esta, Jania? Deriva esta. Cuando derives esta, de acuerdo a esta fórmula, le vas a tener que restar menos 1 otra vez. Entonces, derivamos. X a la pi menos 1 entre pi menos 1, derivada. Las constantes salen, entonces me queda 1 entre pi menos 1 por x a la pi menos 1 derivada. Y de acuerdo a esta fórmula, me queda pi menos 1 entre pi menos 1 por x a la pi menos 2. ¿Lo ves? Esto es igual
a x a la pi menos 2, que no es x a la pi. Entonces, esa no es la función. ¿Sí ves aquí, Jania? Entonces, esta no fue, ¿verdad? Esta no fue. Vamos a volverlo a intentar. Quiero integrar x a la pi. Entonces, esto ya te lo han dicho por ahí, fíjate, varias veces. Entonces te queda, aquí varios dicen que es x a la pi más 1 entre pi más 1. ¿Cómo ves, Jania? ¿Qué pasa si derivas esta función? ¿Qué te queda, Jania? La derivada de x a la pi más 1 entre pi más 1, te queda 1 entre pi más 1 por la derivada de x a la pi más 1 derivada. Y de acuerdo a la fórmula que puse anteriormente, ¿qué te queda? Baja el exponente, te queda pi más 1 entre pi más 1 por x a la pi más 1 menos 1, que esto es x a la pi, que era la que buscábamos. O sea que esta es la respuesta correcta. ¿Cómo ves, Jania? Va. ¿Quién sigue? Jacqueline, Daniela. ¿Tienes micrófono? ¿Lo puedes prender, porfa? Ya. Hola. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la integral de x a la alfa con alfa distinto de menos 1? Pues x a la alfa más 1 Ajá, entre alfa más 1. muy bien. ¿Está claro para todas? Vale, ahora, alguien preguntaba, creo que alguien preguntaba, ¿qué cosa es x a la pi? ¿Qué podrás decir? ¿Jacqueline? Ay, perdón, no escuché su pregunta. Alguien preguntó, ¿qué cosa es x a la pi? Pues x, pi veces. No. X multiplicada consigo misma pi veces. ¿Cómo ven? Por ejemplo, ¿qué cosa es x a la 1 medio? Que es x a la 0.5. ¿Esto qué es igual? A la raíz de x. ¿Te acordaste o leíste? No, me acordé. Ajá. Entonces, ¿qué cosa es x a la m entre n? Con m y n naturales. X, bueno, la raíz de x a La la raíz enésima. enésima de x a la m. Muy bien. ¿Sale? Gracias, Jacqueline. ¿Quién sigue?
Jessica Gómez. ¿Tienes micrófono? Jessica, ¿quién? ¿Con quién voy? Jessica Gómez. Ah, ¿Me escucha? sí. Ok. Pero fíjate, ¿hasta aquí vamos bien, Jessica? Sí. Bien. Ahora, alguien por ahí dice, pero pi obviamente no es un racional. Eso está claro, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que pi no es de la forma m entre n con m y n en los naturales. Ajá. ¿Vale? Porque pi, si lo ves como su expansión decimal, pues ¿a cuánto es? Igual 3 punto 14, 15. 14, 15, 92. Ajá. Y para que sea igual, ¿qué tengo que poner? Porque aquí no es igual, ¿verdad? Si le dejo hasta el 2 no es igual. No, pues ¿Cuántas 3 cifras? puntitos. Tiene una infinidad de decimales, ¿verdad? Por eso tengo que poner puntitos, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa significa x a la pi? ¿Me escucha? No escucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Puede repetir la pregunta? Ah, ¿qué es? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define esto? Puedes usar el logaritmo. ¿Sabes reescribir esta cosa con el logaritmo? Y la exponencial, ¿verdad? ¿Esto es Ay, igual a qué? no escucho nada. Ah, ¿no me escuchas? Hola, Jessica. Jessica, No escucho, no escucho. ¿no escuchas? Déjame ver. ¿Los demás me escuchan? Sí. ¿Tú, Jessica, me escuchas? Ya, ahora sí. Ok. Hay que reescribir este número en términos del exponencial. ¿Te acuerdas cómo hacer eso? Ah, no, o podemos ponerlo como... Fíjate, esto va a ser igual a e a la que exponente para que te quede igualito a esto. ¿Quién es la inversa del exponencial? El logaritmo. Ajá. Logaritmo. Y quiero que me aparezca lo mismo, entonces le pongo x a la pi, ¿verdad? Ajá. Pero esto que es igual. Aquí aplicas las propiedades del logaritmo. ¿Y qué te queda? Ay, se volvió a trabar. ¿Me escuchas? ¿Jessica? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas? Hola. ¿Jessica? Ok. Si quieres, apaga tu micrófono. A ver, creo que puede hablar otra vez. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchas? Ya, creo que ya. Es que creo que mi internet está fallando. Ok, sí. Seguramente es eso.
fíjate, aquí tienes que aplicar la propiedad del logaritmo. Ajá. ¿Qué- Eh, ¿Cómo te queda el logaritmo de a la una exponente? Puedes bajar el exponente, ¿verdad? ajá. A la pi por logaritmo. Bueno, por el Muy logaritmo. bien. Y ya, esa es la definición de x a la pi. Gracias, Jessica. Sí. A ver, ¿quién le había preguntado que qué cosa es x a la pi? ¿Quién preguntó? Edel. ¿Cómo ves? ¿Para qué valores de x esto está definido? Así es. Para x mayor a 0. ¿Sale? Ahora fíjate. Para calcular los números x a la pi, lo que puedes hacer es sacar el logaritmo de x, lo multiplicas por pi. Ya me dio coronavirus. Y este número es el exponente del número e. Entonces, dada una x, hay que sustituirlo en esta expresión para poder obtener este valor. ¿Sale? Ahora, me preguntan si esto tiene área. A ver, ¿esta función es continua? Sí, porque logaritmo es continuo. Multiplicar por una constante es continuo. Y componerlo con la exponencial, la composición de continuas es continua. O sea que esta función x a pi es continua. Por lo tanto, Ángelo va a tener área, ¿verdad? En cualquier intervalo dentro de los reales positivos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Luego le seguimos con las otras fórmulas. Mañana siguen haciendo ejercicios con Yadira de métodos de integración. Oigan, les... ¿Cómo? Que esperen, antes de que se salgan, ¿cómo va la encuesta? Pero ¿cuánta gente votó? ¿Me pueden dar las votaciones, por favor? Pero la primera pregunta era si estabas de acuerdo en que hubiera examen la siguiente semana. 51 que sí, 11 que no. Ok, sale. Y ganó el martes. Entonces ya tenemos fecha de examen. ¿Sale? Nos vemos el viernes. Bueno, me ven o ven la hoja, como sea. Nos conectamos el viernes. De nada, bye.